Muy buenos días a todas y todos nuestros amigos de Ananta Yoga Sin Fronteras, todos los sábados a las 9 de la mañana, una nueva emisión del Aula Abierta. El Aula Abierta de Ananta Yoga Sin Fronteras es un sitio de conversación con muchísimas personas que tienen distintas iniciativas en el ámbito hermosísimo del yoga y que pues han venido trabajando desde distintas perspectivas sus propuestas. Y desde luego que para nosotros siempre ha sido eh, fundamental promocionar esas iniciativas, mostrar que el yoga es un organismo vivo que está continuamente renovándose, remozándose y que está lejos de convertirse en un fósil que está por allá metido en unos templos y que pues lejísimos de la vida real de las personas. El yoga se rehúsa a eso, creo yo. Y en Ananta hemos ido encontrando cada vez más amigos, amigas, personas que practican yoga de manera realmente eh, transformadora y poderosa, y al mismo tiempo viven una vida contemporánea, incluidos en todos los ámbitos de la sociedad, y que, repito, están lejos de convertirse pues en fósiles vivientes. Y, por ejemplo, en estos días que hemos hecho una gran cantidad de actividades, hemos ido encontrando que hay propuestas en las que esa mezcla de las necesidades que la sociedad tiene y al mismo tiempo de los conocimientos ancestrales de las prácticas yógicas se han convertido en herramienta fundamental para la vida de muchas personas, no solamente de quienes pues tenemos algún rol en la conducción de propuestas como instructores de escuelas grandes, medianas y pequeñas, o de incidencias muy puntuales en aspectos específicos de nuestra vida profesional, sino que también, digo, no solamente para nosotros, sino también para muchas personas que vienen en búsqueda de poder, de un lado, conocer esta cultura ancestral, esta disciplina, esta filosofía, esta técnica, que es el yoga en todas sus distintas variantes, sino que al mismo tiempo quieren superar, dijéramos, estados que requieren una atención. Como decíamos hace unos días, no solamente el yoga es más allá que una terapia, pero también sirve, es también una terapia. Y no se puede excluir, dijéramos, del horizonte de nuestra vida ese ejercicio. Y una de las personas que más nos ha impactado positivamente con todas sus propuestas, sus iniciativas y también con su forma eh, disruptiva de abordar esta discusión, porque fue así en su ámbito, dijéramos, en el ámbito en donde vive, ya ella nos va a contar y de cómo superó también las barreras que allí, como nos pasó a muchos, eh, dijéramos, la escuela tradicional quería un poco ahogar esa propuesta, dejarla encasillada solamente en algunas cosas y utilizarla para pues sus fines. Bueno, no los vamos a calificar, pero había demasiada inquietud intelectual, demasiada propuesta y había que ponerla sobre la mesa. Y Ana Andrea en Argentina hizo esta propuesta, ¿no? Y nos permitió conocer esta nueva iniciativa. Entonces, Anita, muchísimas gracias por venir a nuestra aula abierta, eh, a hacer de la iniciativa que tú has propuesto también una manera de abordar esta discusión y de tenerla como parte de Ananta Yoga Sin Fronteras. Hace poquito ingresaste a este equipo y bueno, ya comienzas a tener muchas personas que dicen, yo quiero participar con Anita, yo quiero conocer esa propuesta y queremos saber más de lo que está proponiendo. Entonces, Anita, bienvenida al equipo de Ananta, Muchas bienvenida a gracias. nuestra aula abierta de hoy.
Y bueno, sin más preámbulos, entonces conozcamos tu propuesta en las líneas generales y después vamos profundizando un poco. ¿Cuál es esa propuesta general? ¿Qué Bueno, pasó? Dijéramos, en primer lugar, podemos ubicarlo históricamente. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que llegaste a la conclusión? Bueno, yo tengo que presentar otra cosa. ¿Qué pasó? bueno, el recorrido mío es un recorrido muy largo. Los saludo a todas, a todos y muy agradecida de que me hayas invitado a este espacio tan especial que está formándose hace tiempo con una trayectoria ya de muchas entrevistas buenísimas y me alegro mucho que me estés convocando también a mí. Bueno, y encantada de estar formando este equipo hermoso de Ananta. La verdad que es una cosa genial para mí poder ofrecer mis prácticas y también mis alumnos están muy contentos y muy contentas de poder Mm. conocerlos a todos y ver todo el movimiento enorme que se está generando a partir de este grupo tan diverso y hermoso. Y bueno, la pregunta que me hacías es una pregunta que es bien larga de responder, porque en realidad la búsqueda que hago es una búsqueda de muchos, muchos años eh, por inquietudes que tienen que ver con tal vez el interés de solucionar dolencias personales que eran bien difíciles de abordar y que la medicina no tenía mucho que decir en relación a estas dolencias. Desde muy chiquita yo sufrí migrañas, dolores de cabeza, y Ujú. muchos problemas esqueléticos que, bien, si bien me decían que eran hereditarios, yo nunca me resigné a que eso me ocurriera también a mí. Y siempre tuve una búsqueda muy intensa de autoindagación para saber por qué me sucedía algo que no le sucedía a toda la gente y encima era algo que me Ujú. volvía a un sufrimiento difícil de llevar. Entonces, bueno, desde muy joven, a los 18 años, ya había pasado, incursionado por un montón de terapias alternativas, que fueron, la verdad que toda una ventana que por suerte me ofreció mi mamá, que no insistió con solamente los diagnósticos médicos. Y conocí así de esta manera la osteopatía, la quiropraxia, y a la edad muy temprana de 18 años yo ya empecé a practicar yoga Ajá, con la wow. que fue, claro, con Claro. la que fue mi docente 10 años después, Ah, docente de profesorado, ¿no? qué bueno. Nunca me alejé de ella porque me parecía que tenía un conocimiento muy serio de la materia y también tenía una inquietud personal de solucionar algo que le inquietaba de su propia vida. Tenía una trayectoria parecida en relación a su recorrido físico, corporal, personal. Esto, bueno, me acercó a ella y enseguida con las herramientas del yoga encontré un gran alivio. Inmediatamente encontré un gran alivio a todos los problemas de manejo de la estructuración tensional del cuerpo. Eh, y por ahí siempre fue mi indagación. Después, en esos años, entre los 19 y el momento en que empecé el instructorado, eh, conocí la terapia bioenergética también, que practiqué durante algunos años. Y también conocí las técnicas de eutonía y las técnicas de Feldenkrais, Sí. eh, que también me llamaron mucho la atención y me resultaron muy poderosas, muy buenas, sobre todo por el modo que tienen de introyectar un discurso de autopercepción, que me parecieron un complemento increíble para las técnicas de yoga. Pero bueno, cuando empecé mi formación, cuando expresé mi formación en yoga, lo que me pasó es que en la escuela se me pedía que hiciéramos un recorte de todas las otras experiencias corporales que hubiéramos tenido para poder sacar en claro en qué consistía la técnica, en qué consistía el método, que era el método de Rossi, el método de Mm. Swastika Yoga. Ajá. Bueno, resulté ser una alumna muy querida y
y muy disciplinada, muy trabajadora, y muy rápidamente empecé a trabajar en la escuela. Y eso duró 9 años. Yo durante 9 años trabajé en la escuela dando clases y también formando otros profesores. Y, y bueno, y lo que me pasó fue que, claro, como era una escuela de formación, se nos pedía muy asertivamente que no mezcláramos técnicas en lo que era el conocimiento que íbamos impartiendo, porque era solamente para confusión de las personas que estaban estudiando una determinada metodología. Claro, Entonces, bueno, por muchas situaciones diferentes, yo fui saliéndome de la escuela, pero no tenía mucho que ver con esto, yo me sentía a gusto con el método, pero tal vez hubo algunos inconvenientes que tenían más que ver con una conformación eh, económica, digamos, de la escuela, que hacía que hubiera malos tratos o roces entre las compañeras, que me resultaban incómodos porque, bueno, porque no nos podíamos terminar de acercar en una amistad sincera, ¿no? claro. Entonces, bueno, de ahí yo me independicé, y en el momento en que me independizo fue muy grandioso, porque yo voy recogiendo todo el acervo, digamos, Sí, de todos mis recorridos anteriores, y resulta que cuanto más me voy liberando de una sola metodología, en la fusión van surgiendo procesos muy, muy buenos para las personas que están tomando mis prácticas. Y claro. también para mí, que me atrevo, digamos, a fusionar y aprovechar y a capitalizar de alguna manera todo lo que habían aprendido en otras técnicas. Ujú. Y bueno, y esto cada vez me va dando unos resultados más bonitos, que empiezan y terminan con la práctica en el día y que se pueden ver al final del día, y bueno, y eso a mí me resulta, eh, Fundamental. sí, muy, muy, muy gratificante, muy Claro, bueno. buenísimo. Bueno, pero entonces, una primera conclusión de esto es, Sí, tú en la búsqueda de una, bueno, vamos a llamarlo así, una sanación de tus migrañas, de una inquietud personal también de encontrar como esa solución, vas encontrando el camino del yoga y con tu profe, pues pudiste avanzar, dijéramos, en los cimientos ya de tu formación en ese campo, en tu incorporaste, como se dice en el término más preciso, o sea, volviste parte de tu vida cotidiana la práctica del yoga. Y eso fue durante un tiempo largo, 10, 12 años. sí, sí, es que continúa siendo así, Robert, porque yo, además de la práctica que ofrezco para Nanta los días jueves, Ajá, eh, estoy dando clases también los días lunes, los días sábados, ajá, además de mi práctica personal. Yo comparto claro, práctica con Connie, también me gusta mucho continuar siempre trabajando con ella, viendo su destreza, su capacidad, y buscando impresionante la profe Cone, wow, wow, saliendo de cosa mi zona de maravillosa. confort junto a ella, siempre trabajando digamos, los umbrales que se trabajan en yoga, que son tan interesantes. Ujú, Así que sí, por supuesto, asentadísima siempre a partir de las técnicas de yoga, pero en esa mirada de lo discursivo, porque además del yoga, yo tengo una carrera paralela exacto, que cuál es tu trabajo, formación? Porque es que claro. esa mezcla, es que Anita, pues que estuvo aquí en Colombia, yo fui muy feliz porque ella vino pues aquí a la Feria del Libro, muy importante su presencia y pues toda una trayectoria profesional y evidentemente un trabajo en el ámbito académico, en el ámbito de investigación muy importante, ¿no? Entonces, qué hay allí? ¿Qué hay allí paralelo? Claro, y hay una cosa también que va como complementándose y nutriendo, se va nutriendo una de otra, que es muy, muy divertido en un punto, ¿no? Ujú, Yo desde que empecé a estudiar la carrera de filosofía en el año 2001, mi búsqueda era igual
en torno a esto, ¿no? Al sentido vital, a la vida, a cómo se vive. Nunca fue estudiar simplemente para dar exámenes, sino transitar los textos, buscar en los textos experiencia. Y bueno, y fui así como fui dando con ciertas filosofías que fueron con las que yo sintonicé, con las que yo vibré muy parecido, que son filosofías que trabajan temáticas en torno a la corporalidad o que parten de la corporalidad. ¿Qué característica que podemos decir tal vez que obvio, porque siempre se parte de la corporalidad, pero tal vez en la filosofía eso no es tan obvio, porque el, el problema de la filosofía con la corporalidad es que en la corporalidad, que es algo móvil, perecedero, es algo del ámbito de lo que no, no es una sustancia contundente, sino que es algo que está siempre en continuo devenir y en continuo cambio y movimiento. Este objeto, el cuerpo, es algo de lo que la filosofía siempre rechazó sostenerse o abrevar. Siempre la filosofía buscó abrevar o sostenerse desde un punto indubitable, ¿no? Como por ejemplo la certeza del yo pienso, ¿no? Tan famosa de Descartes, Sí, en sí, donde hay un agarrarse a un desarrollo del pensamiento a partir de un punto que es un arqué, una solidificación desde la cual partir y desentramar toda una filosofía sólida, consistente, en torno a lo verdadero, en torno al objetivo. Y bueno, y esto para mí siempre resonaba como falseado o claro. forzado, y por suerte me encuentro con filosofías como la filosofía nietzscheana, que es una Ajá, filosofía que hace la crítica a la racionalidad y que parte desde el punto de vista de la fisiología, del cuerpo. Nietzsche en muchos de sus textos trabaja analizando el pensamiento como si fuese un médico. Y bueno, y en esa resonancia me fasciné maravilloso, y claro. fue también El- un contraste muy interesante y un contrapunto muy interesante para pensar mis proyectos corporales, como corporalista, digamos, ¿no? Correcto. Entonces, Era para mí, esa tensión entre esta corriente filosófica que sacó el pensamiento del cuerpo, ¿no? Y los separó y entonces una corriente que incluso pues hoy tiene sus manifestaciones muy fuertes también, en la que el filósofo no vive su filosofía, sino que discurre en contrapelo de una filosofía que enseñaba a vivir la misma filosofía, ¿no? En Occidente, pues sí, nuestro famoso, dijéramos, esa tensión tan dura se manifestó pues en Occidente, en Grecia, y allá en la India, en Oriente, pues toda la corriente tántrica, ¿no? Que se enfrentó tan duro al vedantismo precisamente por eso, porque le decía, su templo está allá, pero para nosotros el templo es este. claro. Este es el que tiene que vivir, ¿no? Muy lindo Claro, además. claro, está esa tensión que es muy interesante y es también una forma de pensar lo que sucede más allá de que nosotros creamos que excedimos la religión, que somos ateos o que, no sé, somos anarquistas y no creemos en Dios ni en la iglesia. Eso es, de alguna forma, es algo que cuando nos ponemos a analizar nuestro discurso es muy difícil de sortear, porque Claro. nuestra forma de pensar es una forma cristiana que tiene una dicotomía entre el cuerpo y el alma. Ajá, Y en esa dicotomía y en esa separación hay una parte que es elevada y una parte que es baja. Y esa valoración aún funciona hasta el día de hoy, hasta nuestros días. claro. Entonces, revisar la cuestión discursiva para mí es muy importante. Y cuando estamos en la práctica, eso puede ser muy enriquecedor. Digamos, el hecho de volver consciente la palabra que moviliza el cuerpo. Mm, ¿Cómo se moviliza el cuerpo? A través
de qué discurso se moviliza el cuerpo, cuál es el enunciado que está detrás, cuál es el supuesto que está detrás de la práctica. Es toda una construcción que puede ser muy, muy, muy provechosa, muy Muy enriquecedora importante. a nivel de la liberación corporal. Como señalabas en una conversación antes de esta emisión, está el pensamiento, la palabra y el silencio, es decir, como tres fases en las que tú organizas, por eso que se llama la organización del cuerpo, como tú lo denominas, le permite al practicante entrar en esos estados más profundos y es clave, porque lo que tú señalabas, cuando uno está estudiando ciertos filósofos, tanto en Oriente como en Occidente, que separan la vida, ¿no? Del discurrir, entonces, del discurrir mental, entonces se vuelven pues personas cuya práctica está total, de su vida está totalmente separada de lo que es realmente su existencia, ¿no? Tal vez el famoso Diógenes enseñó a vivir tal como él lo sentía. Para Occidente eso fue una irrupción, ¿no? En Oriente, pues toda la escuela muchas escuelas, los pachupatas, irrumpieron contra toda esa forma de ritualismo sectario y ensimismado en su pensamiento y dijeron, no, si eso aquí es para todo el mundo, hombres, mujeres, altos, bajitos, gordos, flaquitos, todos tenemos un templo que hay que practicarlo. Y entonces se vuelve muy importante ese discurrir, esa palabra o dijéramos esa acción y ese silencio que debe acompañar. ¿Cómo es que tú lo entiendes ese proceso? Porque me llamó mucho la atención en tus textos y en tus conversaciones esa triada, dijéramos, en la que afincas tu propuesta. Claro, el tema de considerar que no hay un dominio racional del cuerpo es muy importante, porque nosotros creemos que eh, direccionamos la acción con la mente. Y es muy importante esa parte del proceso en la que aparentemente la mente está ordenando, organizando un cuerpo, pero después llega el otro momento. En el momento pareciera ser que es el momento en donde se desorganiza lo que se organizó con la mente. Porque a partir del silencio y de la escucha y de la atención, de la escucha atenta del cuerpo, lo que surge en ese silencio, en esa relajación corporal, son nuevas formas de componer la conciencia corporal. Es la posibilidad de desarmar un cuerpo que veníamos trayendo, que la mente configura en un cierto mapa, y volver a escribir un mapa corporal diferente. Ajá. A partir de lo que va surgiendo, de las sensaciones, de las sutilezas que van surgiendo, de esa sensorialidad que nos dan las técnicas, ¿no? Las técnicas que yo manejo son muchas. Primero que nada, la del yoga, la de la respiración en el yoga. También otros respiratorios que no son del yoga. Claro. Técnicas de la autonía, de Feldenkrais, o la técnica de Fedora, que es maravillosa, también es una técnica que usan los músicos y que se centra mucho en las manos, en los tendones, en las articulaciones. Todas esas técnicas lo que van proponiendo son unas sutilezas que van llevándonos por caminos energéticos, podríamos decir que son nadis, ¿no? Ajá, sí, No, claro. que, novedosos, como que despiertan eh, mm, conexiones neuronales, podríamos llamarle Sí, novedosas, ¿no? claro, Y de evidente. repente nos encontramos con que teníamos un cuerpo que estaba organizado de determinada manera y esta nueva sensorialidad nos lleva a una organización nueva, nos lleva a una desorganización y a una nueva organización corporal. Y eso es una forma de revisar que yo creo que es muy sanadora, porque en las organizaciones corporales lo que se va anquilosando, lo que se va cristalizando, a veces no es tan bueno, son emociones que van quedando trabadas o pensamientos que están Ujú. como
inflexibles, ¿no? Ujú, Y de repente, en ese movimiento, en esa escucha, en ese silencio que se plantea, que se puede plantear con la atención colocada especialmente en eso, eh, lo que puede surgir es algo muy novedoso y que nos da una posibilidad que ya conocíamos en el yoga, ujú. de obtener un nuevo cuerpo, de volvernos, de renacer, un De renacimiento. constantemente estarlo abordando, esta propiocepción que llaman ahora, Sí, ¿no? La de saberse, la de conocerse, que ese hasta algunos la catalogan como un sexto sentido, ¿no? Aparte de, pues, los que ya tenemos de olfato, vista, gusto, tacto. Entonces, la propiocepción, la de saberse completo, de ubicar la conciencia en cualquier punto del cuerpo físico denso, te permite abordar eso. Muy interesante. Mira, Anita, pero bueno, allí de las técnicas, el yoga nidra, que te ayuda muchísimo en ese campo, ¿no? Creería yo. Te apoyaste sí. seguramente en ese proceso para abordar ya los otros aspectos. El yoga nidra no solo como descontracción, que a veces se emplea así, no, es como una relajación, no, es más adentro, ¿no? Sí, sí, porque justamente en toda la práctica puede suceder, pero en el yoga nidra, el punto específico del yoga nidra es dirigido, yo creo, a eso. Yo Ok. creo que es una técnica que está dirigida a eso. Ajá, Justamente al dejar el cuerpo físico en suspenso, al bajar totalmente el tono, todo lo que se puede bajar desde la conciencia al tono muscular, lo que sucede es que surgen planos más sutiles de la corporalidad, porque no solamente tenemos un cuerpo denso, eso lo sabemos bien en el yoga. ujú, Entonces, ese cuerpo energético que surge, ese cuerpo mental que surge, tiene la posibilidad en el yoga nidra de ser totalmente desmenuzado, analizado, observado, ¿no? sí, sí, una maravilla. Desde otro plano más que surge, que es ese plano Correcto. del observador, ¿no? Que es ese Ajá, plano que también surge en el yoga nidra y que después todavía se va a volver más rico y más fuerte en la meditación, pero maravilla. que en el momento del pratyahara y el yoga nidra, lo que se da es esa posibilidad de abrazar todos estos planos, de observarlos sin juzgar, de dejarlos surgir. Y tal vez se solucionan cosas que en terapia psicoanalítica tarda tanto, ¿no? De repente en descubrir una emoción o que surja algo que estaba apretado en una tensión muscular y que encuentre su salud también a partir de esa liberación, de esa relajación. Y la verdad que sí, es muy interesante lo que sucede con las técnicas del yoga, a veces también en Fundamental. permanencia, En ese proceso, dijéramos, quien practica entiende la relación que hay entre ese cuerpo físico denso, Anna Maya Kosha, con los otros planos, ¿no? ¿No? Y va entrando en ese proceso de descubrirse como tú bien lo señalas, de observarse desde fuera y decir, bueno, allá está ese cuerpo físico que en cierto sentido no es mío, es como, no soy yo, es como el desidentificarse de ese cuerpo físico y entrar en otra fase. Y allí es donde tú planteas ese otro aspecto tan importante de la organización corporal, la reorganización corporal. Entiendo bien, es decir, allí es donde la persona dice, óyeme, aquí estoy como desequilibrado, requiere sí. focalizarme allí, replantear mi relación con este órgano, no sé, ¿es Sí, sí, bien por sí. ahí? Sí, sí, hay un testeo que a mí me gusta que se dé durante toda la práctica, desde el inicio hasta el final, en donde lo que vamos haciendo es reconocer que hay una forma de equilibrar las tensiones que no son, digamos, no son llamadas tensiones como algo malo, son algo Ajá, necesario. Es más, ujú, ahora vos, por ejemplo, vos y yo y la audiencia que estamos sentados y sí, sentadas, estamos colocando algunos músculos para sostenernos como estamos en tensión, otros en relajación, algunos trabajan más, otros trabajan menos. Hay toda una forma de sostenerse que organiza al cuerpo. Y seguramente, Robert, que tu cuerpo va a estar organizándose de un modo muy diferente al mío, y claro. ahí no hay ni bien ni mal.
En eso yo tengo una discusión con otros métodos más estrictos del yoga, como el Iyengar, que busca una perfección o una forma que se ve de fuera, y yo lo que digo y lo que indico es que toda la práctica tiene que ser una mirada hacia adentro, un cerrar los párpados y llevar la mirada hacia adentro para revisar constantemente cómo es esta organización corporal que estamos trayendo, si Ujú, nos resulta económica, si nos es feliz, digamos, ¿no? Si es algo la que es una organización en la que nos encontramos en bienestar o es una organización en la que está demandando demasiado de nosotros mismos y produciéndonos tal vez fatiga o enfermedad o dolor. En ujú, esa revisión constante es donde tenemos también la posibilidad de descubrir en dónde radica la causa profunda de nuestro padecimiento, de nuestro síntoma, ¿no? correcto, Y es una oportunidad también muy interesante que nos brinda la práctica. correcto. Solamente con respirar, ni siquiera es que tenemos que hacer una asana tremendamente fuerte o Ah, algo difícil que rompa o que irrumpa en una corporalidad que cambia o se modifica totalmente desde ese asana, que también sucede. ajá, También con la sutileza, también con el movimiento pequeño, tenue. Desde ahí también se puede descubrir cómo nos estamos conformando, cómo estamos disponiendo de nuestras, eh, de nuestros latiguillos, digamos, ¿no? Dentro del cuerpo están los tendones, los ah, músculos, las fascias, que están en constante movimiento, en constante eh, relación también con los fluidos, que es algo a lo que se puede atender en la práctica. En la ujú, práctica podemos perfectamente atender a los fluidos, incluso a ese fluido que está constantemente moviéndose entre el cráneo y el sacro, ese fluido que es el encéfalo raquídeo, que está constantemente bañando los órganos, bañando las pleuras, bañando la musculatura, los huesos, ¿no? Y fluyendo dentro del cuerpo. Cuando descubrimos eso, descubrimos un gran bienestar y una gran sanación, una gran ujú. curación, casi te diría que en el momento. Y es un gran placer cuando estamos en la práctica poder transmitirlo y ver cómo en algunas personas eso enseguida empieza a funcionar y proporciona mucho bienestar. Una, una, una visión integral, holística, llaman ahora, compleja, en la que no hay por qué negar también los estados que son, dijéramos, en cierto sentido, dolorosos o de malestar, porque hay cierta, como tú lo señalas, una tendencia a que solamente se observe alguna parte de nuestro cuerpo, dijéramos una fase que es muy importante, pues es la de estar bien, sin duda, sino que también el enfoque integral, ese también es muy tántrico, ¿no? Es Sí, decir, somos todo y hay que claro, observar tanto lo que nos gusta como lo que no nos gusta para poder entender el origen de este sí, dolor, de este momento, de esta situación que nos causa cierto dolor. Yo creo que ese es también un elemento fundamental de una buena práctica, ¿no? Y Anita, allí entonces trabajaste para desagregar un poquito, por ejemplo, ¿no? Este tema de Feldenkrais, ¿no? ¿Cómo lo abordas? Porque vi este video, ¿no? Donde se relaciona mucho con la preparación actoral, por ejemplo, ¿no? Yo he tenido mira, en mis qué prácticas bonito que muchos ese, teatreros. sí, a ver, He tenido en mis perdón. prácticas muchos teatreros desde hace mucho, cuando pues he practicado con ellos, e incluso en las salas de teatro de acá de Bogotá, en varias. Y entonces ellos encontraban alguna relación, ¿no? Decían, nosotros hemos hecho esto, hemos preparado algunas cosas, pero desde luego que el yoga también los venía a fortalecer. Feldenkrais, ¿cómo es este tema? Bueno, es una técnica muy hermosa a lo que yo abordo más que nada. Es algo que se emparenta con el yoga, que tiene que ver con los britis. ¿Cómo se dan los britis en el cuerpo? Mm, ¿Cómo se dan esos surcos que nos llevan a ajá, hacer un recorrido siempre similar a lo largo de la vida ajá, con un determinado cuerpo? Bueno, justamente el Feldenkrais tal vez lo que trabaje sea eso, sea una memoria mm, anterior a la palabra, una memoria muy antigua de la corporalidad que tiene que ver
con el momento en que el bebé empieza a levantar la cabeza, Oh, digamos, ¿no? El movimiento, ustedes vieron que cuando un bebé empieza a moverse, se mueve, por supuesto que adentro del útero libremente y de todas formas, ¿no? Y eso cuando ajá, llega a la gravedad que tiene el mundo, digamos, ¿no? Con el peso que tiene que soportar gravitacional, ¿no? mm, De su propio cuerpo, tiene que volver a aprender a moverse ese bebé y a levantarse del suelo. Y en ese movimiento de levantarse del suelo, que dura mucho, porque los bebés recién gatean como a los 8 meses, se sientan recién pobrecitos a los 6 meses, ¿no? Sostienen la cabeza bien o mal entre el mes y los 5 meses más o menos, ¿no? sí, Es todo un proceso muy lento de tomar tono muscular en la columna vertebral sí, y en todas las extremidades, ¿no? Pero sobre todo en el tronco. El tronco se sostiene con una lentitud muy grande para poder llevar tamaño peso de la cabeza arriba, ¿no? sí, Y en esa estructuración que se da, en esa estructuración que se da de los movimientos, ustedes fíjense, si se acuerdan de los bebés, y yo tuve 4 hijos y ninguno de los 4 fue igual al otro, y tuvieron la misma educación, la misma lactancia, los mismos cuidados, ¿no? sí, Pero su forma de organizar el movimiento fue totalmente diferente. Y en esta observación lo que podemos adquirir, lo que podemos aprender, es darnos cuenta que esos movimientos no son azarosos para un cuerpo, son algo que, como un briti, se vuelve a repetir a lo largo de la vida y ah, ok, estructura una forma de moverse, una biomecánica, estructura una biomecánica, como le gusta llamar a estas técnicas, ¿no? sí, Eh, y bueno, y justamente la terapia del Feldenkrais lo que hace es llevar al suelo, sobre todo, llevar al piso o en pequeños movimientos, en pequeñas formas de conectar una extremidad con otra o de movilizar el torso, de movilizar la cabeza, ¿no? Diferentes ejercicios que se proponen recorrer justamente y desarmar las formas que tenemos naturalizadas de movimiento, es decir, cómo nos levantamos de la cama, es algo que no lo observamos, o cómo sí, nos levantamos del piso, qué o de horrible. qué manera automática realizamos determinados movimientos. Hay un automatismo en el cuerpo Sí, y sí, sí, eso también nos lleva a una cosa maravillosa, que justamente es ver que hay un poder de la mente sobre el cuerpo que es muy limitado, ¿no? Y esto es en donde se mete el otro método que yo estudié, que es el de Fedora. ajá, El método de Fedora, eh, que Fedora Verasturi, que era una pianista, era una artista, ujú, ella estaba muy preocupada, porque claro, ustedes vieron el nivel de movimiento que tienen los dedos de las manos cuando está tocando un pianista. claro, Eso no puede ser que sea algo controlado por la mente. ¿Ustedes qué opinan? Yo pienso que es algo que sale como de una especie de automatismo que se va generando en una memoria muscular, en una práctica muscular, a ujú, la que el cerebro no puede llegar. El cerebro no llega con su velocidad a ver qué está haciendo cada dedo. Cada dedo ya se volvió un autómata del estudio, se ujú, volvió un reproductor de un movimiento que ¿de dónde sale? Digamos, ¿de dónde está? ¿De dónde surge el movimiento? ajá, Cuando podemos llegar a verlo en el pianista, después podemos llegar a verlo en todos los planos de la vida. ¿De dónde surge el movimiento? ¿De dónde surge? ¿Surge mm, del músculo? claro, ¿Surge del cerebro? ¿Surge del sistema nervioso? ¿Dónde está el principio del el movimiento? uno y el otro, Cuando muy bien. analizamos, ¿cómo? No, tremendo. No, recuerdo en este momento a Paganini, a Niccolo Paganini, que lo acusaron, al famoso violinista, Sí, que lo acusaron de tener un pacto con el diablo y todo. No, era tremendo y pues no lograban comprender la agilidad de sus manos, de la velocidad con la que llegaba a interpretar sus obras y pues entonces le estudiaron si era que tenían muy largos los dedos. O sea, allí estaba implícita esta conversación, esta discusión de dónde surge todo esto, si es de su cerebro, si es de sus manos, si es de su sistema nervioso, si es una mezcla de todos o si realmente él tenía alguna otra cosa que no saben qué era o no sabíamos. En ese tiempo no se sabía y lo acusaron, bueno, lo persiguieron y fue terrible pues para él,
su don, ¿no? Bueno, entonces Feldenkrais y al mismo tiempo Fedora. Bueno, y yoga, ¿cómo está allí? Yoga en esa Ay, amalgama de y sí, técnicas y de está todo el tiempo, está totalmente, porque imagínate cuando practicamos asana y tenemos que llevar al cuerpo a una cierta forma. sí, claro. Hay unos tránsitos en el armado, ¿sí? En donde la mente intenta dar la orden al cuerpo, Ajá. o el cuerpo actúa solo, siguiendo por mímesis solamente, miméticamente, copiando una forma. No se sabe qué hay, qué está primero. Si es verdad que lo conformamos a través de enunciados o es algo mimético, que Ah, ya solamente intuimos y está en un plano diferente, que deberíamos llamarle conciencia corporal, algo que no es ni la cabeza, ni es el sentimiento, ni es la emoción, ¿dónde está eso, no? Es como si fuese ese sexto sentido del que hablábamos antes, tal vez ajá, un sentido que deberíamos empezar a elaborar o a comprender, que tiene que ver con esta conciencia corporal. Y en el yoga está constantemente actuando. ajá. ¿Y en qué, digamos, qué sería lo que hace el yoga con esta serie de movimientos, ¿no? Lo que hace el yoga es, primero, eh, reconocer el cuerpo, primero reconocerlo y ir como apropiándolo de alguna forma al cuerpo, pero en el sencillo acto y en el mismo acto, desapropiándose del cuerpo, porque el cuerpo en su magnitud digamos, de información que va soltando, que va dando, lo que nos hace dar cuenta es que de ninguna manera la racionalidad puede adueñarse de ese cuerpo, puede apropiarse totalmente. Es como si fuese un ámbito eh, de donde siempre surge algo más, de donde siempre podemos escuchar y entender algo más. Y es un inabordable o un interminable, el cuerpo el cuerpo infinito, ¿no? Sí, sí. Del que hablaba Spinoza, Ajá. que es maravilloso y puede ser muy sorprendente. A veces yo les digo a los compañeros, a las compañeras que vienen y toman las prácticas, que atiendan mucho el desarmado, porque en el desarmado, en el momento que el tendón, el cartílago vuelve por sí mismo a su lugar, como un elástico que vuelve a retraerse, hay una cantidad de sensorialidad y de material para trabajar que es exquisito, es placentero, es reconfortante, pero no solamente eso, también nos da un inmenso espacio interno que a veces no contemplamos, ¿no? Esto también son como herramientas de la autonomía, Sí. en que hay una atención puesta en tres espacios diferentes, que son la piel, el espacio interno y el sistema óseo, ¿no? Y estos tres modos de escucha o de abordar la corporalidad nos van dando toda una dimensión que por supuesto puede ser más amplia, pero ya con eso es un montón, es un montonazo, porque pareciera ser que en la cotidianidad y en la rutina de lo diario, el sentir de la cotidianidad, el ámbito corporal que utilizamos para Ujú. vivir las horas del día y para dormir y para todo, es un ámbito muy estrecho, es un ámbito muy utilitario, digamos, ¿no? Es como si no nos diéramos cuenta que sin querer enajenamos la posibilidad corporal, enajenamos toda nuestra sensorialidad para poder llevar a cabo el día a día, llevar a cabo Bueno, nuestras acciones, nuestros actos. Y lo que compone la práctica de yoga que yo propongo, y también las otras prácticas de los otros compañeros en sus variantes, en sus metodologías, yo creo que es un poco recomponerse de esa enajenación del día a día, de lo cotidiano, de la cotidianidad. Y eso puede llegar a ser una restitución muy bonita para la persona que lo experimenta. Es algo que me parece totalmente, que ningún ser humano totalmente. debería saltearse de la vida sin tomar esta experiencia de la mano.
totalmente. Experiencia de hacer la separación de los planos, de cada uno de nuestros planos, del cuerpo físico denso, del cuerpo energético, del cuerpo emocional, del mental y de aquellos envolturas y todos los mayakoshas, todos los que hay, se convierte en una experiencia yógica muy poderosa. Y todas las otras técnicas que ha señalado, la Fedora, Feldenkrais, eh, se convierten también a su vez como, dijéramos, en una mm, eh, pudiéramos decir así, eh, evaluadora de que eso que se señaló el yoga en su momento, incluso al procesarlo más, al convertirlo un poco más en digamos, en filigrana de cómo se ejecutaría, se vuelve realmente muy potente. Y la experiencia que has tenido, pues, bueno, artistas de las artes escénicas, de las artes musicales, pues, están todos tus hijos, la gente que llega de distintas expresiones de la vida profesional, te ha demostrado además, seguramente, por lo que conversábamos, por lo que he visto, que reafirman que en la esencia del asunto está ese autoconocimiento, dijéramos, a lo que llamamos en el yoga ese autoconocimiento, la autoindagación, la autoobservación, ¿no? En la que nos distanciamos un poco de nuestros planos y nos miramos desde fuera. Una forma, una, una experiencia de expansión de la conciencia, ¿no? Que es lo que a mí más me llama la atención, ¿no? No te ha pasado, yo creo que de tus clases eso es lo que la gente un poco como que se, se sorprende, dice, me vi yo, tomé distancia de mí, me veo ahí y tal. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, 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 absolutamente, absolutamente. Creo que hay un, primero hay un proceso de empoderamiento porque se vuelve a sentir, se Mm, vuelve a la sensorialidad, se vuelve a disfrutar del cuerpo, se vuelve a creer en la posibilidad de vivir sin dolor, de vivir con dolor también, pero de repente saber, tener la herramienta para liberarse, tener la herramienta para explorar por qué se ocasiona esa tensión, por qué se ocasiona ese trauma, esa molestia, y tener la herramienta para desarmarlo. Por un lado eso, pero por otro lado me parece que a mí lo que más me gusta de la confluencia entre la filosofía y el yoga y las prácticas que yo desarrollo en la corporalidad, es que hay una, un exceder del cuerpo. El cuerpo excede cualquier tipo de control o cualquier tipo de discursividad que generemos en torno a él. El cuerpo siempre da una vuelta más. El cuerpo siempre no es identificable, es algo totalmente inaprehensible, es algo que se nos escapa, que cuando creemos tenerlo y creemos haber encontrado una técnica para movernos de tal forma que tal cosa, no sé qué, el cuerpo nos vuelve a poner en otro desafío, nos vuelve a llevar un poquitito más Vamos adelante como, adelante, sí, sí, sí. como todo lo que es inaprensible, ¿no? Y nos va mostrando esta pluralidad que somos, que por una cuestión que tiene que ver con un manejo de la cotidianidad, tenemos que tener un nombre y tenemos que tener una subjetividad determinada. Claro, Pero en realidad lo que nos demuestra todo el tiempo es la pluralidad que somos. La pluralidad que tenemos que ser responsables y poder dar un rostro de todo eso que viene detrás. Pero en realidad hay una pluralidad que es totalmente inmanejable, indominable, ¿no? Que de repente pensamos que la dominamos y de repente otra sí, vez, como la vida, es algo que vamos se adelante de mueve, nosotros. sí, que es inquieto, que siempre nos... Por eso también es que aparece el dolor, porque si tuviésemos total control, el dolor no aparecería más. Y a veces en la escuela donde yo me formé, eso fue una gran frustración para mí. Que esa profe que era tan excelente, que era tan pensante, me dijo que no se hacía camino con el dolor.
Y a mí eso me pareció que era injusto porque no es cierto que vivimos en total bienestar, es un forzar, es un mentir decir eso, ¿no? Y, y bueno, cuando pude liberarme de esa forma que tenía esa Entender la escuela cosa. que era tan estricta, Ajá. pude retomar la riqueza de lo que significa esto, ¿no? Pude retomar la riqueza de la aceptación, de la aceptación de todos los estados, de no generar sombras, ¿no? De también tomar lo que no es tan aceptable para la sociedad o para el discurso regular, y volverlo algo transitable, volverlo algo desde lo cual poder también aprender y desarrollar una, una mirada valiosa, siempre valiosa. Claro. El yoga nunca de ninguna manera cercena o no reconoce u oculta el dolor, no lo vuelve indecente o una cosa que impresentable, ¿no? Mm. Es tan vivo el yoga que precisamente Pero, trabaja sobre eso, que trabaja sobre eso, Robert, que reconoce. ¿Perdona? Robert, no hay justamente este método de Swastika en donde yo aprendí, habla mucho del tema de que los chakras deben girar hacia en un sentido, que Ujú. tiene Sí. que haber porque la exteriorización de esa energía es lo que en realidad va a hacer bien a los demás, y el yogi no tiene que ser perceptivo, y no tiene que, digamos, ser no tiene que tener el carácter introversor, sino que tiene que tener el carácter extroversor, de la Sí, sí, sí. expresión, ¿no? Es como que hay todo una regulación de esta cuestión del análisis. Hay como una represión en ese sentido, yo Correcto. creo, de esta técnica, de este método en relación al análisis, porque seguramente que en la inteligencia que el que ideó y maquinó todo este método estaba este encuentro con este fondo sin fondo, con esta cuestión abismal de la Sí, corporalidad. sí. Y eso es algo que es difícil de abordar y que hay que tener cuidado cómo se aborda y bueno, yo creo que Además su es, forma de abordarlo fue negarlo, digamos, ¿no? sí, sí, exacto. Y ese no es correcto porque va en contravía de la propia visión tántrica de la que dice, por ejemplo, ese método, en la que dice basarse ese método. Porque la visión tántrica precisamente es la que conjuga una cosa y la otra. No hay lo sagrado y lo profano, no hay solamente el amor y la bondad sin el dolor, porque somos uno solo, somos Shiva y Shakti, y entonces tiene que reconocerse la existencia de esa contraparte. Y lo que no es bueno es mantenerse en esa posición, o sea, dejar que, por ejemplo, el dolor sea la única forma de la expresión de una persona. Y entonces allí el Tantra también te da las herramientas esenciales para superar esos, es lo que llama la sublimación. Tú no podrías sublimar una sensación o una emoción negativa si no existiera. Tiene que existir. Y la sublimación es la manera en la que recomienda precisamente el Tantra, orienta a sus practicantes a ir hasta lo más cercano que puedas, ¿no? Soportable que puedas, incluso cosas que no son muy lindas, ¿no? Llevaba a sus practicantes a estados de confrontación, por ejemplo, con la muerte, ¿no? Y deben ir hasta el cementerio, dormir en el cementerio, tomar su comida en el cráneo de otro que se haya muerto y tener una relación hasta perderle el miedo, sublimarse. Entonces tú no podrías basar correctamente ese conocimiento de una persona si no lo confrontas con ese dolor. Y confrontarlo no quiere decir agredirlo, ¿no? Sino saberlo llevar. Y eso es lo que tu propuesta evidencia, ¿no? Es decir, la persona tiene que reconocerse y saber, aquí me duele, me duele. Una cosa que a mí me ha parecido muy recomendable
y la utilizo mucho, me la enseñaron hace mucho tiempo, ¿no? Es la de desagregar siempre el cuerpo. Tengo un dolor aquí en el hombro o en el estómago. ¿Qué te duele? ¿El cuerpo físico? ¿Tu cuerpo energético? ¿No? Si cuerpo físico, ¿qué ejercicio hiciste? ¿Qué estás, no? ¿O es tu cuerpo energético que estás comiendo? ¿Cómo te estás alimentando? ¿Estás respirando? ¿O tu cuerpo emocional, lo que tienes ahí, ¿no? Es otro dolor, lo que tú tienes es una situación que no has podido gestionar en tu emocional, ¿no? ¿O qué es lo que sucede? Y ese desagregue le permite a la persona como eso, sublimar esa sensación, pasarla a otro, ¿no? A otro plano. Hay un chiste muy bonito acá que dice, yo sentía mariposas en el estómago, tenía como una sensación de aprehensión, como de incomodidad, como de inquietud, y me tomé 2 caldos de papa y se me quitaron, o sea, tenía era hambre. Parecía que era una reflexión muy muy profunda y yo lo Una que tenía cosa, era hambre, no sabía dónde qué era lo que me dolía. Es muy interesante ese enfoque que tú planteas, Anita. Bueno, entonces, todo este ejercicio, ¿cómo lo resumes, cómo lo llevas a la práctica en tu trabajo cotidiano, en tus clases? y siempre el abordaje en la clase es un abordaje que eh, parte de una manifestación que yo pido, digamos, ¿no? Hay una contribución de los que vienen a practicar, de los compañeros y las compañeras que vienen a Ah, practicar a la vale. clase, que, que bueno, que es muy importante para mí, porque me cuentan cómo están, cómo fue la semana, si hubo, por ejemplo, acá hubo una situación muy interesante el día después de las elecciones. Ah, claro, ¿Eh? claro. Ajá, ajá. Yo doy clase el día lunes y las elecciones fueron el domingo. Vos Sí, no sabés el estado que tenía la gente. Qué suerte que pregunté. Y se trabajó sobre eso. Se trabajó sobre una cuestión que era muy emocional, pero que se había vuelto ya física porque había nerviosismo, había dolor de estómago, había irritabilidad, ¿no? Había inmediatamente una traducción sintomática de una cuestión que era emocional. Y fue muy bueno el trabajo. Hicimos, a mí se me ocurrió que era algo muy, muy provechoso, muy importante en una situación tan rayásica, tan como de furia, tan sí, del claro. sentirse mal desde ese aspecto, trabajar con el movimiento, con un movimiento libre, un movimiento expresivo, fuerte, tratar de buscar realizar eh, posiciones de fuerza, ¿no? Y bueno, el efecto fue buenísimo, fue una Muy práctica importante. exitosísima. Y bueno, y así vamos analizando, ¿no? Vamos analizando cómo van también en el grupo las energías son diferentes. Tengo personas muy jóvenes, tengo personas muy grandes, tengo una señora que quiero mucho, que es un fenómeno total, que tiene 78 y comparte la práctica con todas las edades, ¿sí? ¿Y cómo podemos hacer para que esa heterogeneidad eh, funcione igual, ¿no? Dentro de lo que es un grupo y que la energía se sienta como una energía grupal. Y tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con enseñar a que no hay mirada hacia el otro. La mirada es hacia adentro y la mirada es de una introversión que va llevándonos a la exploración y a la experiencia que es particular. Y después eso tiene un reflejo en lo grupal, Mm, digamos, en una camaradería, en un haber compartido. Pero en realidad, ya te digo, el abordaje tiene mucho que ver con lo que se trae a la clase. clarísimo. Igualmente, tengo un despliegue diferente de la práctica que lo que venía haciendo en mi escuela, que era digamos, no es una práctica ni ortodoxa ni heterodoxa del yoga, aunque a veces puede llegar a ser, porque le introduzco con unas fórmulas para eh, justamente tomar contacto con esta tensión de la organización corporal, ¿no? Entonces, hay mucho tiempo que empezamos trabajando
diferentes técnicas que pueden ser en el suelo, pueden ser parado, puede ser sentado, pero sí lo que se lleva es a una gran introversión, casi te diría que inmediatamente que comienza la práctica, en donde lo que vamos haciendo es tomar contacto con esto que nos enseñan estas técnicas y que también está en el yoga, ir tomando contacto con las diferentes capas que tiene el cuerpo, Ujú, con la piel, con lo cartilaginoso, con lo tendinoso, ujú, con los fluidos, con lo muscular, con el aparato esquelético, con ujú, el, con los órganos, con las pleuras, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con los envolvimientos de los órganos. Llegamos a hacer unas introversiones muy interesantes en relación a todo lo que podemos, a todas las denominaciones que podemos darle al cuerpo para que cada uno y en cada experiencia, que siempre es personal, encuentre dónde está la, la situación tensionante, digamos, ¿no? ujú. Si hay, tal vez no hay, pero igual sirve porque es muy placentero. Maravillosa, Y clarísimo. después de ahí arranca una cantidad de técnicas que sí son del yoga, pero siempre el discurso tiene mucho que ver con la atención, ¿no? Con la atención, con cómo vamos colocando la atención. Y cuando trabajo la parte del yoga, también me atrevo a introducir en la gente que viene a practicar eh, temáticas de lo que es el cuerpo del yoga, que es un cuerpo diferente a nuestro cuerpo occidental. Ujú, Es un cuerpo que tiene canales energéticos, que tiene nadís, que tiene una forma de vincularse con el aire que es diferente a la nuestra, que es a través del prana. ujú. Y todo Anatomía eso, sutil. claro, toda esa anatomía sutil a mí me parece que es increíble, que es hermosísima y que es muy rica y que funda otro cuerpo. Dentro del cuerpo occidental, funda otro cuerpo. Eso puede ser muy Muy beneficioso importante, porque los clarísimo. enunciados en relación al propio cuerpo se van modificando, se van transmutando hacia otra cultura, que es totalmente diferente. Y en esa Otra transmutación hacia nomenclatura otra, para claro, observar y absorber todo, el cuerpo, ¿no? todo. Mm, Esa nomenclatura que es tan rica y que es mucho mejor que la occidental, porque justamente yo creo que en Occidente tenemos esa tradición de haber separado tan tangiblemente la mente del alma del cuerpo, ¿no? La mente y lo inmaterial de lo material. Está totalmente dividido. En cambio, yo creo que en el yoga hay una, si bien es cierto que la parte de la filosofía vedántica tiene una creencia en algo que es superior y que está separado de la corporalidad de alguna manera, hay un cuerpo que está espiritualizado en el yoga, hay un cuerpo espiritualizado. Y en esa espiritualización del cuerpo hay una riqueza, hay una ganancia en relación a Occidente, que eso no se puede desperdiciar. Y bueno, y es algo que yo trabajo un montón, con mucho gusto. clarísimo. Muy importante, Sí, muy sí. importante. Bueno, Anita, imagínate esta inmensa experiencia, este abordaje también tan interesante de las prácticas de yoga y de las otras técnicas que tú vas amalgamando, mezclando de acuerdo a las necesidades de las personas que practican contigo y que hoy pues somos muy felices de compartirlas también aquí en Ananta Yoga Sin Fronteras. Tendremos seguramente nuevos encuentros. Habrá puntos en los que más adelante podamos abordar, dijéramos, especificidades de esta experiencia, porque, pues sí, hay mucha búsqueda y en ese proceso de búsqueda, pues realmente, pues todos nos vamos fortaleciendo, vamos conociendo y, dijéramos, absorbiendo también las experiencias de otros profesores en distintas partes de, bueno, y en América Latina que, bueno, felizmente venimos haciendo como un nuevo recorrido, un camino nuevo que está allí abordándose a través de todos estos grupos, colectivos, equipos. Bueno, entonces agradeciéndote mucho, Anita, esta participación en aula abierta en el día de hoy, deseándote lo mejor y ¿cómo cerraríamos el día de hoy? La reorganización del cuerpo a partir de esta experiencia.
No sé, Robert, porque vos me dijiste, yo hago mi práctica, todo Sí. hago mi práctica, pero poner todo esto en palabras fue un desafío enorme. Te agradezco un montón que me hayas invitado y por supuesto que estoy encantadísima con este desafío de volver a charlar de estos temas que son tan hermosos. Sí. Cuando quieras y necesitas y vuelvo. Y Bueno, muchísimas gracias de nuevo. preparamos el tema que quieras. Vale. Muchísimas gracias de nuevo a todas nuestras amigas y amigos, seguidores de Aula Abierta de Ananta Yoga Sin Fronteras. Los invitamos el próximo sábado a una nueva emisión de esta Aula Abierta. Hoy saludando a la profesora Ana Asprea, ayudando también a este colectivo de Ananta Yoga Sin Fronteras a desarrollar ese concepto de superar nuestras propias fronteras. Nos vemos en 8 días. Muchísimas gracias, Anita. Un saludo a todas en distintos países de América Latina. Muchas gracias. Gracias a toda la audiencia, gracias Roberto por este espacio maravilloso, gracias Ananta, genial.